Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos todos a la casa del Señor. En esta tarde le damos gracias por este lugar y sean bienvenidos todos. Vamos a comenzar en esta tarde en el libro de Corintios. Primera de Corintios. Si tiene una Biblia y gusta ir ahí, ¿verdad? Si gusta abrirla. Antes de comenzar, quiero hacer una oración para ponernos en las manos de Dios. Amado Padre, gracias te damos en esta tarde por este lugar, Señor. En esta tarde venimos delante de ti como un pueblo necesitado de tu palabra, necesitado de tu dirección, Señor, de tu guianza divina, necesitados de tu fortaleza, Señor, y del crecimiento que solo tú provees. En esta tarde, Señor, no tengo yo nada para compartir, sino lo que tú quieras compartir a tu iglesia. Te pido que tu iglesia sea edificada, Señor, a través de esta palabra, Señor, que tu iglesia reciba crecimiento. Espíritu Santo, tú eres el autor de las Escrituras, por tanto te pido que seas tú quien las interprete, que hagas toda mentalidad humana, Señor, de mi parte a un lado, Señor, y que pueda solamente tú ser glorificado en esta tarde. Espíritu Santo, a ti sujetamos a los aires, Señor, y cada corazón, Señor. Prepara cada oído, Señor, cada mente y cada corazón para tu palabra. Nos sujetamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Este es el libro de Primera de Corintios. Corintios, como sabe, fue una de las iglesias, de las primeras iglesias que explotó en lo que es en lo que fue la iglesia primitiva. Fue una iglesia, verdad, que abundaba en los dones espirituales. Corinto era estaba situado en el sur de Grecia. En Corinto fue inclusive donde, no sé si sabe usted, los Juegos Olímpicos. Bueno, los Juegos Olímpicos datan hasta atrás, hasta esta ciudad de Corinto. Había dos tipos de diferentes competencias, ¿verdad? Que es los Juegos Olímpicos y los juegos que le llamaban Istmo. De ahí es de donde sale, ¿verdad? Desde aquel entonces, cuando mira usted en la carretera, ¿verdad? Que llevan una antorcha y que se la dan al siguiente, de los corintios estamos hablando. Esto es de la ciudad, ¿verdad? Metropolitana de esa área, ¿verdad? Grandísima, una de las mayores economías de Grecia en los tiempos de Cristo. Entonces, eran todos politeístas, que quiere decir creían en muchos dioses, pero la diosa que regía más esa área era la diosa Afrodita, que es la diosa del amor. Este lugar contaba, ¿verdad?, con el gran templo de la diosa Afrodita, que contaba con sus sacerdotes. No eran varones, eran mujeres, eran sacerdotisas. Y estas sacerdotisas tenían dos funciones, ¿verdad? En la mañana ofrecer incienso sobre el altar de Afrodita, y en la tarde salir y ir por toda la comunidad, ¿verdad?, a ofrecer servicios sexuales. Entonces, de esta forma, todo Corinto estaba en pecado. Era un lugar, ¿verdad?, donde había mucha inmoralidad. Inclusive si mira a través de todas las diferentes cartas a las diferentes iglesias, en Corinto, ¿verdad?, notamos que hay la suprema inmoralidad que en cualquier otra iglesia. Corinto era en su mayoría esclavos. La mayoría de la iglesia en este tiempo eran esclavos. ¿Por qué? Porque como era una economía muy grande y no había clase media, había o eras rico o eras bien pobre. Entonces, en su mayoría, muchas personas venían a Corinto a trabajar, a entregarse como esclavos para pagar deudas o simplemente para sobrevivir. Entonces, llega el evangelio a Corinto y empiezan a hablar de la vida eterna, empiezan a hablar del perdón de los pecados, de la oportunidad que tienen las personas para cambiar sus vidas, para dar vuelta en U de sus malos caminos, para sanar sus heridas y seguir adelante. Aparece el evangelio de Jesucristo y muchas personas lo reciben y lo reciben con gusto. Entonces, como nosotros sabemos, cuando recibes al Señor,
eres sellado con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo produce en ti una regeneración que te hace poder abandonar tu pecado, cosa que antes no podías hacer. Es imposible para el hombre natural abandonar el pecado. Solamente a través de la regeneración del Espíritu Santo, cuando entra dentro de ti, es cuando puedes regenerar tu vida. Y esto es lo que empezó a pasar en Corinto. Corinto empezó a explotar en dones espirituales. De ninguna otra iglesia se escucha que había tanta manifestación del Espíritu Santo como en la iglesia de Corinto. Pero la iglesia de Corinto tenía también sus problemas, porque a pesar de que tenían el Espíritu, no había, y que tenían los mejores maestros, era tanta la multitud que carecían mucho de la doctrina, de sana doctrina. A Corinto, Pablo, como miramos a través de toda esta carta, le es necesario a Pablo escribir la sana doctrina y cómo es que se debe de conducir la iglesia, cómo es que podemos ejercer los dones, todos los dones, pero en su debido orden. Entonces, Pablo no estaba en contra de los dones, sino en que los dones estaban salidos de orden. Porque se juntaban las iglesias y todos comenzaban a hablar en lenguas, todos empezaban a profetizar, todos empezaban a hacer muchas cosas. Y si tú no sabías profetizar o si tú no sabías hablar en lenguas, quizás una visita a la iglesia de Corinto te hubiera hecho salir como si nada hubiera pasado. Como dice Pablo, ¿verdad? No hubiera habido edificación personal. Entonces Pablo le tiene que decir a la iglesia de Corinto, hey, los dones te los dio el Señor y son para edificación de la iglesia, no para tu propia edificación. Si quieres edificarte tú solo, puedes hablar lenguas allá en tu casa, puedes hablar lenguas en otros lados, pero si lo vas a hacer en la iglesia, hazlo con un intérprete, para que toda la demás iglesia sea también bendecida por el don que Dios te ha dado. Si vas a profetizar para la iglesia, profetiza para la iglesia, que sea la iglesia edificada, porque los dones son para la iglesia. Pero si todos empiezan a hacer esto en una sola, ¿verdad? No hay entendimiento. Y es por eso que dice más adelante, ¿verdad? Que viene siendo como címbalo que retiñe, como solamente sonido que está pasando, pero no hay edificación en la iglesia. Y eso es lo que estaba aconteciendo aquí con los corintios. Había falta de doctrina, a pesar de que tenían de los mejores maestros que la iglesia primitiva tenía, por ejemplo, Aquila y Priscila, que era un matrimonio que ayudó a Pablo cuando llegó a Corinto. Ellos mismos recibieron la iglesia en su casa. Después se levanta otro gran hombre llamado Apolos, que tenía, ¿verdad?, una sabiduría que hacía callar a todas las personas. Era una persona bastante eficaz en el evangelio. Pero a pesar de que tenían Apolos, Pedro también viene en cierta ocasión o discípulos de Pedro y empiezan a predicar en este lugar. Y entonces después Pablo mismo, ¿verdad? Y tienen los mejores maestros, pero es tanta la explosión espiritual en este lugar que no se dan abasto. Y no solo eso, sino que había divisiones por lo mismo. Y había quienes decían, ¿verdad?, entre ellos, hey, ¿sabes qué? Sí te escucho un ratito, pero yo pertenezco a los de Pedro. Y luego decía otro, oh no, ¿tú eres de Pedro? Yo soy de Pablo. Y llegaba otro, oh, ¿de Pablo? ¿Ese chaparrito? No, yo soy de Apolos. Y llegaban otros de acá, nosotros somos los originales, nosotros somos de Cristo. Y entonces había esas divisiones en ellos, porque decían tener, ¿verdad?, cada quien un maestro, y Pablo también tiene que instruirlos sobre esto. Y le dice, hey, no hagan esas divisiones, son hermanos. Solamente uno murió por ustedes. No perteneces a Pedro, no perteneces a Pablo. Eso lo hicieron ustedes. Pero todos ustedes le pertenecen a Cristo. No se estén peleando por esas cosas. ¿Acaso yo morí por ustedes? Les dice. ¿O Apolos murió por ustedes? ¿Quién pagó el precio por sus pecados?
fue Cristo. Entonces no son parte de Cefas, que es Pedro, no son parte de Apolos, no eres parte de Pablo, solamente pertenecen a uno, y este es Jesucristo. En esta iglesia, ¿verdad? Por falta de la doctrina, empezó aún en los creyentes a infiltrarse el pecado. Y ese fue el motivo principal de que la carta fue escrita, porque aprendieron lo que era la gracia y, ¿verdad? Es muy difícil para ciertas personas dejar tradiciones. Imagínense, nosotros venimos a la iglesia, después salimos y somos como una red pescadora e invitamos a las personas a la salvación. Las personas no quieren salvación, está bien, no es tu problema. Tu trabajo es solamente invitarles. Y vamos y evangelizamos. Esta iglesia tiene lugar, si tú quieres evangelizar, tenemos días en los que puedes ir a evangelizar. Esta iglesia participa en misiones, como hablamos la semana pasada. Y lo que hacían en este lugar, ¿verdad? Las sacerdotisas, dicen según los historiadores, hasta 1000 sacerdotisas había en el tiempo de esta carta de Corintios. Imagínate 1000 evangelistas de Afrodita andar por todo el pueblo en las tardes invitando a los hombres a servicios sexuales, que eran prostitutas. Ellas salían a hacer su trabajo. Y le era difícil al pueblo de los corintios, ¿verdad? Si estabas tratando de cambiar y ahora con estas invitaciones, ¿cómo le vas a hacer? Y nosotros, ¿verdad? Tenemos que salir, Cristo en nosotros, y tenemos que salir a invitar a las demás personas a su salvación, porque el día se acerca. Dice así el primer versículo: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Pablo siempre comienza de esta manera y dice: yo fui llamado a ser apóstol de Jesucristo. Siempre su identidad. Es necesario que cuando tú eres cristiano sepas tu identidad. Si tú pierdes tu identidad, lo has perdido todo. ¿Sabes que el diablo quiere que pierdas tu identidad? Y que la pierdas primeramente personalmente y después en el público. Si tú eres cristiano y has nacido de nuevo y has recibido al Señor, el diablo te va a atacar en tu identidad. Deja de creer que eres un cristiano, deja de creer que eres un creyente y vas a ver cómo te va a revolcar. No te vas a dar ni cuenta ni por dónde va a llegar. Pero Pablo tenía presente su identidad. Y nosotros los cristianos somos cristianos en la iglesia, afuera de la iglesia y en el trabajo. En todas partes. No hay, tú sabes que en el trabajo las personas, no. Eres el mismo donde quiera. El problema, lo hemos dicho muchas veces, que no nos animamos a decir que somos cristianos porque sentimos que no damos el ancho. Y ese es el problema por no predicar la doctrina como va. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que somos pecadores y necesitamos un Salvador. Si no sabemos estas cosas y tratamos de aparentar una vida y no somos honestos con nosotros mismos, ¿sabías que las cartas, las epístolas están llenas de correcciones y de advertencias a los convertidos, no a los inconversos? Entonces, no sé de dónde nosotros agarramos una religiosidad semejante a la de Israel, los israelitas, que somos en alguna forma los escogidos o superiores y que no pecamos ya. Y eso le hemos dado a entender a la gente. Entonces la gente ahora está esperando de ti que seas una persona perfecta, cuando eso ni siquiera es bíblico. El enfermo es necesario que vaya al doctor. Y eso es lo que somos nosotros delante del Señor, necesitados, y por eso venimos a la iglesia a ser santificados por su palabra. ¿Sabes que tú no tienes el poder de santificarte a ti mismo? Hay gente que dice: yo voy a ir a la iglesia ya que me limpie poquito. Mentiras. La gente no se puede limpiar sola. La palabra de Dios dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. No puedes tener entrada al cielo por tus propias justicias. Entonces, ¿de dónde sacamos esa historia que me voy a limpiar poquito para ir a la iglesia?
Al Señor vienes tal y como eres. Te presentas tal y como eres y te arrepientes y el Espíritu Santo hace la regeneración en tu vida. Ese es el verdadero evangelio. Todos estamos en el proceso de la santificación. Recuerden, justificación cuando recibes al Señor, ¿qué quiere decir? Has sido liberado del precio de la paga de tus pecados. Después santificación, que es todo el proceso de tu caminar en la tierra. Y después glorificación, que es la transformación de tu cuerpo para recibir al Señor, ya sea en el cielo o en el aire en el día del rapto. No podemos vivir como glorificados porque no estamos glorificados, sino como santificados, que es estar separados. Pablo sabía cuál era su llamado, decía que era llamado a ser apóstol. Y cualquiera de nosotros podría insertar su nombre ahí, decir, Rafael, llamado a ser pastor de tal iglesia. O podemos decir también Rafael, llamado a ser pintor en el área de Sacramento. Y eso es lo que Dios había predestinado para mí. Rafael, llamado a vender bienes y raíces en el área de Sacramento. Y aceptarlo solamente así. O Rafael, llamado a lavar platos en tal restaurante, solamente Dios sabe. Saber que Dios, si Dios te puso ahí, no puedes estar en el lugar equivocado. Puedes estar en el lugar más peligroso, pero si Dios te puso ahí, va a ser el lugar más protegido, vas a estar más a salvo que si estuvieras en un lugar que supuestamente estás a salvo. Dice el verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice a la iglesia de Dios. ¿A quién le pertenece la iglesia? ¿Al pastor Rafa? No. Cualquier iglesia que tú puedas ir, ¿verdad? A veces tiene uno esa mentalidad, yo pertenezco al pastor fulano, pastor mangano. No, la iglesia no es mía. La iglesia es de Dios. Y no me puedo enseñorear de su iglesia. Al contrario, yo debo de servir a su iglesia. Yo debo de hacer como lo que dice Pablo, ¿verdad? Presentarle al Señor una iglesia limpia, santa y sin arruga. Como habiéndola purificado a través de la palabra, dice el libro de Efesios. Ese es mi trabajo. Mi trabajo no es decir yo aquí mando, yo hago, no, esa es carnalidad. Esa es la carne tratando de poner puestos que no le pertenecen al hombre. La iglesia es de Dios y punto final. Dice, pero ustedes son llamados a ser santos, dice, junto con todos los que en cualquier lugar de la tierra, cualquier época son llamados. Quiere decir este versículo que ustedes son santos. ¿Qué es la palabra santo? Quiere decir separados. Separados para un uso específico. Tú cuando has recibido a Dios estás separado para un uso específico. Y esa es la palabra, lo que en realidad significa santos. Hemos crecido, ¿verdad? En la iglesia católica, donde te dicen un santo, ¿verdad? Es un creyente que hizo buenas obras y se murió, ¿verdad? Ya que se muere, entonces nosotros evaluamos, la iglesia evaluamos sus buenas obras y te decimos, ok, lo vamos a hacer santo, por tanto tiene poder de hacer milagros. O alguien viene y dice que me hizo un milagro, etc. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia le llama santo a ustedes, a todos los creyentes. El verso 3 dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Todos necesitamos la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia la recibimos, ¿verdad? Por haber creído en Él, que quiere decir el no recibir el juicio que merecíamos por nuestros pecados. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La palabra ahí, Señor, ¿verdad? Hebrea fuera, es griega en este caso, pero hebrea sería Adonai. Jesús,
La palabra Jesús es griego, quiere decir la salvación de Jehová. Y Cristo es una palabra griega que quiere decir ungido. La palabra hebrea de esto viene siendo Mesías y simplemente quiere decir ungido. Sabíamos que según la historia en Israel, cada que se levantaba un rey, ¿verdad?, era ungido con aceite. Y esto de ser ungido con aceite era porque iba a recibir un trono. Jesucristo es y fue ungido por parte del Padre para recibir no solamente el trono del milenio en la tierra, sino el trono de los cielos. Dice el verso 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Pablo siempre dando gracias, no sé si se fijen eso, todo el tiempo está dando gracias por todo. Esa es una buena mentalidad, ya lo hablamos 2 semanas anterior, en qué cosas pensar. No en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo de buen nombre, no al revés, ¿verdad? Nosotros pensamos en todo lo malo, todo lo pésimo, todo lo que es de mal nombre, ninguna virtud, nada digno de alabanza, todo digno de todo lo malo, en eso pensamos. Y eso no es lo que dice la Biblia. Pensemos en las cosas correctas. Pablo le daba gracias por la gracia que les fue dada, las bendiciones de Dios, los dones o los regalos de Dios. Todos los dones y los regalos de Dios son dados a nosotros a través de Jesucristo. Porque a través de Jesucristo recibimos nosotros la gracia. No sé si sabes qué es la gracia, muchas veces lo he repetido. Hablando de un Dios justo, lo voy a repetir brevemente, hablando de un Dios justo, todos queremos un Dios justo. Juicio quiere decir recibir tu merecido. Si Dios es justo y tú eres injusto, porque Dios es justo, te va a dar tu merecido. Si tú eres una persona mala, si tú eres un pecador, ¿qué es el pecado? La infracción del derecho de otra persona. Porque Dios no dice no nada más por evitarnos algo. Dios dice no porque estás traspasando el derecho de otra persona. Y si Dios es justo, Dios te va a enjuiciar bajo cada uno de tus pecados, bajo cada una de tus palabras. Eso es lo que la Biblia dice. Si Dios no hace esto, Dios no es justo. Entonces, justicia sería darte tu merecido. Misericordia sería no darte lo que mereces. O sea que pecaste, hiciste mal, y si Dios tiene misericordia de ti, entonces no te daría tu merecido. Eso sería misericordia. Pero gracia es darte lo que no merecías. O sea que tú pudiste haber sido un patán y no solamente recibiste misericordia, sino gracia. Y esta gracia es el resultado de la obediencia de Cristo. O sea que la obediencia de Cristo fue pasada a ti, transferida a ti por el simple hecho de haber creído en Jesucristo. Y eso es lo que nosotros recibimos, la salvación y la vida eterna como herencia por la obediencia de Jesucristo. Y nosotros queremos que nos cueste, queremos sentir algo bonito, queremos sentir que nos está costando, y esas son obras. Las obras no son para salvación, las obras son resultado de la gratitud de tu fe. Por obras nadie llega al cielo, pero las obras son evidencia de que tu fe está activa. Y es lo que les dice Pablo, ¿verdad? Gracias por la gracia que les fue dada a todos ustedes viviendo en una ciudad como Corinto, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para gloria no de ustedes, sino de Cristo mismo. Para gloria de Cristo, diciendo que su sangre fue suficiente para limpiarlos de todos sus pecados, sin importar que vivían en Corinto. Imagínense qué poderosa es su sangre que nos limpia de todo pecado hasta el día de hoy.
Cuando Moisés entró a la presencia de Dios y la zarza ardía, le dice Dios, quítate los zapatos de tus pies, el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es lugar santo. Imagínate ahora, traemos un celular, todo sale ahí, todo lo que diga tu mente, donde está tu corazón, y todas las cosas que hace el mundo, todo es santificado por la sangre de Cristo cuando confesamos nuestros pecados a Él. Dice el verso 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Yo doy gracias a Dios porque en todas las cosas he sido enriquecido por Él. ¿Cuántos de nosotros no podemos decir eso? ¿Cuántos de nosotros podemos dar gracias porque en todas las cosas ha sido enriquecido por Él? Dice, no solamente dice en toda palabra y en toda ciencia, siendo personas, ¿verdad? Que muchos de ellos sin educación formal. Tenemos todo lo que necesitamos. No tenemos todo lo que queremos, pero tenemos todo lo que necesitamos. Hay que tener cuidado con eso y hay que saber valorar lo que tenemos. El verso 6 dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes, de tal manera que nada les falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Corinto, como les decía al principio, manifestaba todos los dones del Espíritu Santo. Y eso era bueno, dice, el testimonio ha sido confirmado dentro de ustedes. De tal forma que es manifiestos los dones del Espíritu Santo. Y uno de los motivos es porque dice que vivían en inmediata expectativa del retorno de Jesucristo. Cada época la iglesia ha estado esperando a Jesucristo, desde la iglesia primitiva. Y Jesucristo todavía no ha llegado hasta el día de hoy. Pero nos dejó señales de su retorno. Y mientras estaba mirando esto, la iglesia, Dios lo hizo en su infinita sabiduría de no haber dado una fecha. Quizás porque Él conoce a la humanidad. Si hubiera dicho, hey, yo no vengo sino hasta el 2025, el 13 de febrero de 2025 es mi regreso. El que estuvo listo me lo llevo, el que no se queda con el anticristo. Si hubiera dicho eso, imagínense, la iglesia no hubiera permanecido. Pero ahora estamos en tiempos extras. Jesucristo sí nos dio, yo diría, una de las mayores pistas que tiene las Escrituras. Está en el libro de Lucas 12, 39 y 40, voy a citar. Lucas 12, 39 al 40. Dice, pero saber esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Cuándo dice que va a venir? ¿Sí se fijaron que dijo cuándo? Cuando no piensan. Cuando la gente dice, nah, el Señor no viene. Pregúntele a la iglesia si es honesta, ¿cuándo viene el Señor? Pregúntele a la gente de afuera, ¿cuándo es la venida del Señor? No creo que lo estén esperando ahorita. A pesar de que todo se está cumpliendo tal y como lo dicen las Escrituras.
tal y como está en el libro del Apocalipsis, el capítulo 13, la unificación del mundo. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? En las 10 vírgenes, Mateo 25, 1 al 13, lo voy a leer también. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, que quiere decir inteligentes, y 5 insensatas, que quiere decir torpes. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes que se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Estaban estas 10 vírgenes esperando al esposo. Ustedes saben que las vírgenes representan a la iglesia, esperando a Jesucristo, la venida de Jesucristo. Nótese que esta parábola no es para el mundo, es para la iglesia. ¿Sabía usted que la iglesia desde COVID para acá empezó a perder números? ¿Sabía que la gente no asiste que las iglesias han sido vaciadas hasta por más de la mitad? Que la pandemia para acá ha dado un gran golpe a lo que es la iglesia. Y todo esto era necesario, porque mucha iglesia está en su casa, muchas personas creyentes están en sus casas. Y dice el Señor, mi venida va a ser así más o menos. Va a haber 10 vírgenes esperándome, creyentes, 5 creyentes y 5 creyentes. 5 de estas iglesias creyentes, con iglesias no estoy hablando de buildings, de lugares, estoy hablando de personas. 5 de ellas se siguen congregando, siguen yendo a escuchar la palabra de Dios, y otras 5 que me están esperando están cabeceando, están dormidas. Cuando la Biblia habla de que están dormidas, quiere decir que están en tinieblas, que profesan estar esperando al esposo, pero no hay aceite en sus lámparas. El Espíritu Santo no está ahí. ¿Por qué? Porque solamente quieren el beneficio de cuando venga el esposo. ¿Y qué es lo que dicen esas vírgenes insensatas? Ya que venga el Señor, me pongo las pilas, me voy a la iglesia y me bautizo. Ya que venga el Señor, ya que mire que las cosas se están poniendo calientitas, entonces me voy a la iglesia. Y eso es exactamente lo que dice aquí la Escritura, no vas a alcanzar. Si tú eres uno de esos que dice, ¿sabes qué? Ya que escuche la trompeta, vámonos a la iglesia. El teléfono del pastor va a estar a timbre y timbre que si cuando comience el servicio. Que ahora sí queremos hacer algo en la iglesia, vamos a limpiarla, que ahora sí vamos a cuidar a los niños, que vamos a tocar la alabanza, que ahora sí vamos a poner las pilas. Muy tarde. Muy tarde, porque les está hablando a los creyentes, no a los inconversos. Pero había otras 5, dice, que traían aceite, y cuando se estaba apagando, seguían en esa comunión con Dios, en esa comunión del Espíritu Santo. Y sonó la trompeta en los cielos, porque quiero que sepan, dice el libro de Tesalonicenses, que la trompeta sonará. Solamente me puedo imaginar una trompeta a nivel mundial sonando. Todo lo que ha dicho la Biblia se ha cumplido al pie de la letra. Toda la historia del mundo, si no la sabes, está en el libro de Daniel.
Y ni siquiera tienes que mirar la Biblia, míralo en los libros de historia. A donde fuiste, a la escuela, sin darse cuenta, te están diciendo lo que dice en el libro de Daniel. La historia de las conquistas del mundo están en el libro de Daniel. Y las más antiguas en el libro de Génesis. Y fueron dichas cientos de años antes de que pasaran. Pero como nos toca a nosotros, no creemos, porque nos eleva el diablo. Todo el tiempo ese es su trabajo. Darnos lo poco por lo mucho, para que dejemos lo mucho. Y 5 de las 10 vírgenes, las que estaban listas, escucharon que venía el esposo y el esposo se las llevó. Y las otras dijeron, ¿sabes qué? Danos de ese aceite porque nosotros también queremos estar. No se prepararon. Necesitaban la luz para poderse cambiar. Y no se prepararon, y cuando vino el esposo pensaron que iban a alcanzar. Pero dice el Señor que cuando llegaron esas vírgenes dijeron, ábrenos. Ya, nosotros pertenecemos, mira, ¿no ves? Somos las novias. ¿Qué no nos ves cómo estamos vestidas? Todo el tiempo estuvimos ahí esperándote. ¿Y qué dice el Señor? ¿Y ustedes quiénes son? No las conozco. Nunca te importé en toda tu vida y ahora sí quieres lugar conmigo. Siempre hiciste lo que tú quisiste y ahora quieres un lugar en el cielo. Nunca pusiste atención a lo que decía mi palabra, lo que yo quería para tu propio bien. Y nunca me diste lugar. Siempre estuviste tú en el trono que supuestamente tú dices, yo estoy en ese trono. No te conozco. Es palabra dura para la iglesia. Debemos de vivir en tal forma que estemos listos si el Señor regresa ahora mismo. Ya vimos qué tan rápido el mundo puede cambiar. El COVID nos dio, dice verdad la palabra de Dios, que nosotros no estamos en ignorancia para no saber cuándo Él va a venir. Ya miramos cómo el mundo fue unificado, las mascarillas, fue un mandato mundial en menos de 3 meses. La vacuna, cosa que no existía contra el COVID, fue hecha en seis meses, satisfactoriamente en 6 meses. ¿Qué te hace pensar a ti que si ahorita suena la trompeta, el gobierno no se va a poner de acuerdo y va a poner la misma moneda en menos de 3 meses? Va a obligar la marca de la bestia en menos de 6 meses. Ya lo intentaron, es posible. Es más, el gobierno está atrasado por no tener la marca de la bestia a estas horas. Esa tecnología que fue escrita hace 20 siglos atrás, que cualquiera que hubiera dicho, ¿quién sabe qué le picó a Juan que escribió esas cosas? ¿Quién sabe qué le picó a Daniel diciendo que en el último tiempo todos andarían de un lado para otro y todos andarían, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Mira los aviones, todos quieren conocer el mundo. ¿Cómo sabía Daniel eso hace más de 3,500 años atrás? El gobierno dice, los negocios no están reportando sus ingresos bien, hay que subirle los taxes porque necesitamos más dinero. Es más fácil decir al gobierno, ¿sabes qué? Todos los negocios van a estar operando bajo esta marca que vamos a poner en su brazo. Así, todo lo que ellos ganen va a ser reportado a nosotros. Y nadie va a poder trabajar, ni comprar, ni vender sin este registro. ¿Tenemos la tecnología, sí o no? La hemos tenido por casi 20 años. ¿Qué te hace a ti pensar que Jesucristo tarda otros 20 o 30 años? ¿Verdad que no? En cualquier momento. Y todas esas vírgenes que están en sus casas diciendo, ya que escuche yo, me voy para la iglesia. Las iglesias, miren, sin músicos. ¿Y cuántos músicos hemos visto que estaban en las iglesias y ahorita están sirviéndole al mundo? El otro día hablaba con una hermana, me decía de una familia, unos muchachos muy buenos músicos y ahorita andan en drogas, andan haciendo cosas malas.
porque dicen, y el Señor, sí, el Señor me ama. El Señor no me va a traer a cuenta mis pecados. Cuando dice muy claramente el libro de Santiago que hay una fe viva y hay una fe muerta. Y la fe sin obras, la fe que no está viva, no tiene la capacidad de salvar a nadie. Solamente la fe activa, la fe viva en nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 8, con esto terminamos. Dice, el cual también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dice, Dios te confirmará. Todo lo que tú tienes que hacer, mira, no importa cómo está tu vida el día de hoy. Tu vida el día de hoy tiene potencial de cambiar. Dios quiere ayudar tu vida el día de hoy. Dios no te va a traer a juicio el día de hoy. Esta es una reunión de salvación. Esta es una reunión de restauración. Es una reunión para dar un cambio a tu vida. Es una reunión para santificación. Es una invitación para que tengas comunión con Dios. No hay necesidad, dice la palabra de Dios, que Él no quiere a que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Hemos sido llamados a una relación con su Hijo Jesucristo. Si tú en esta tarde quieres entregar tu vida a Cristo, solamente haz confesión junto conmigo. Vamos a hacer una oración. Terminamos este servicio y vamos a presentar a la niña de Alan y Jocelyn. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Si quieres en esta tarde dar tu vida al Señor, arrepentirte de tus pecados y que tu nombre sea escrito en el libro de la vida, solamente repite conmigo. Señor Jesucristo, me arrepiento de mis pecados. Perdóname por todos mis malos hechos. Te pido que cambies mi vida. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Creo que tú eres el Hijo de Dios y que resucitaste de los muertos. Te recibo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Regenera mi vida, entra a mi vida y cámbiame. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre, te damos por tu palabra y porque no nos has dejado, Señor, sin ninguna guianza, Señor, sino que tenemos tu palabra. Gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias porque los corintios vivían de esta forma, en una expectativa de que tú ya venías. Y esto los hacía santificarse cada vez más y entrar, Señor, a tu presencia y simplemente a glorificarte en todo lo que ellos hacían. Te pido que nos ayudes y nos enseñes a ser instruidos por ti y por tu palabra. Padre, que tu Espíritu Santo sea la guía diaria de nuestra vida. Gracias por este lugar que has proveído para nuestra edificación. Ayúdanos a hacer uso de él, Padre, de este tiempo. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén.